Bueno, bueno, ahora sí estamos comunicados con la ciudad de Córdoba. Estamos con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, periodista, ex juez federal y un amigo de la casa, podemos decir. Buenos días, doctor, ¿cómo estamos? Buenos días, Marcelo, el gusto de escucharte. Bueno, doctor, muy preocupado, ¿no? Muy preocupado por todo lo que está pasando a nivel nacional. Este, por ahí parece ser de que las noticias no son lo que uno hubiera esperado. No se ven demasiados cambios, no se ve demasiado cambio con Soria. Estamos como cuando estaba Lozardo en el Ministerio de Justicia. Y para que la gota colme el vaso, ayer sale Lorenzetti en un medio porteño y dice de que no existe el lawfare en Argentina, y no solamente eso, sino de que no iba a dejar llevarse por presiones como lo hizo siempre la Corte. ¿Cómo se toman esas palabras y hasta qué punto es legal lo que está ocurriendo a nivel Corte Suprema y con lo que se viene en el Consejo de la Magistratura por decisión de la gente de la oposición? Bueno, el tema es, Marcelo, amplio. Vamos a empezar por el tema de la Corte. Porque aclaremos entre paréntesis que en general a la ciudadanía no se la ha formado adecuadamente en cómo es la estructura del Poder Judicial, ¿no? O sea, el hombre o la mujer común no tiene por qué saberla si no se la forma. Usted sabe, un Poder Judicial hay poderes judiciales provinciales y Poder Judicial federal. Los provinciales los tenemos jueces civiles, comerciales, laborales, contencioso administrativo, etcétera, y la justicia federal. Pero toda esta justicia, que en el país más o menos son 5.000 jueces y juezas, sus decisiones pueden ser llevadas a que las decida la Corte a través del recurso extraordinario. Esto habla de la importancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza del Poder Judicial. Paralelamente a eso existe lo que se llama el Consejo de la Magistratura, que es el lugar en donde se toma examen a los candidatos de jueza o jueza, luego se hacen las propuestas, a su vez se administra, de acuerdo a la Constitución, el presupuesto del Poder Judicial de la Nación, y por otro lado se juzga a los jueces que tuvieran alguna denuncia que merecieran ser analizados a los fines de suspenderlo o sustituirlo o destituirlo. Aparte de eso existe lo que se llama el Ministerio Fiscal, la cabeza del procurador fiscal de la Nación. En este momento el procurador es uno suplente, que es Casal, y la oposición no deja nombrar al propuesto por el Poder Ejecutivo, lo cual también es otra irregularidad. Y después tenemos lo que se llama el Ministerio Público de la Defensa, o sea, quien debe presidir o manejar todo el poder, digamos, los defensores federales. Tanto el representante de las defensas como el Procurador General de la Nación, que recién se referí, que es Casal y que el gobierno quiere proponerlo a Rafeca, la oposición no ha permitido que de eso se avance. Y luego quedan dos ámbitos, el de la Corte y el del Consejo de la Magistratura. Esto va para tener una lectura general de lo que es la estructura del Poder Judicial y fundamentalmente en la cabeza del Poder Judicial. Insisto, también hay poderes judiciales provinciales, acá en Córdoba la cabeza del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, por ejemplo. Pero todas sus medidas pueden ser apeladas ante la Corte, de ahí la importancia de que la Corte es la última palabra judicial en el país. Para no complicar mucho esto, Marcelo, porque supongo que tendremos más de una entrevista, vamos a circunscribirnos ahora a la Corte Suprema y no solamente a sus funciones, sino a sus 4 miembros. Es importante, y se ha dado un paso importante en democracia en la Argentina el 1 de febrero, en demostrar que el Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado y como tal, la ciudadanía tiene todo el derecho del mundo
a criticarlo e incluso a pedir la renuncia. Acá ha sido paradójico que cuando se organizó la marcha, a los que estaban organizando la marcha le han puesto denuncias penales y una serie de improperios que no tienen nada que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. Fue una marcha en la cual de ninguna manera tenía ningún procedimiento ilegítimo, solo decían que esta corte ya dejaba de tener el peso moral necesario para poder ser la referente última de todas las decisiones que tome el Poder Judicial. De ahí es que lo de Lorenzetti, que con lo cual comenzaste, Marcelo, el comentario, yo lo imputo es que él mal puede decir otra cosa porque se autoincriminaría, porque si hay alguien que ha estado en todos estos 18 años en distintos lugares, incluso avalando posturas que no son las adecuadas, como sacarse fotos con Bonadío y también con el juez Moro de Brasil. Está hablando de un poder judicial que es impredecible, que está jugando a una política que no solamente no es predecible, sino que no es aspirable en un poder judicial que es un órgano contramayoritario, o sea, nunca han sido elegidos por el pueblo, sino indirectamente y obviamente con una estabilidad que a veces la propia Corte no quería respetar. Se recuerda que el que lo respetó fue Zaffaroni, pero tanto Fayt como Hayton de Nolasco no se quisieron ir a los 75 años como manda la Constitución. O sea, lo que dice Lorenzetti no es más que querer salir a contrarrestar hecho de la realidad respecto del cual él mismo tendría que dar explicaciones y no autodesincriminar, decir en la justicia no hay lawfare, cuando ellos son responsables de evitar que eso suceda. Por otro lado, estamos viviendo una situación de extrema gravedad, porque particularmente en los últimos tiempos, el tribunal que debe ser el ámbito de ejemplaridad moral, porque en realidad para que el juez pueda exigirle a la ciudadanía algo, tiene que demostrar que está dispuesto a hacerla per se. Eso le pasa también a una familia. Un padre no puede decirle a un hijo que no haga determinadas cosas si él a su vez no está dispuesto a llevarlas adelante. Acá pasa de que estamos ante un poder judicial que, digamos, es capaz que a un comerciante le cierren el negocio o hasta le pongan sanciones penales por evasión de impuestos, pero que no paga los impuestos, pero el Poder Judicial no paga impuestos a la ganancia. ¿Cuántos ciudadanos en este momento están con procesos económicos o penales por evasión de impuestos que a lo mejor realmente corresponde y que hay que llevar adelante, pero con qué autoridad moral el juez que lo sanciona puede decir usted va a ir a la cárcel o le cierra su negocio porque no paga los impuestos, mientras él no paga los impuestos, el juez? Acá nosotros tenemos que superar lo que yo siempre dije, una vieja costumbre monárquica de nuestro Poder Judicial. ¿Por qué digo monárquico? Porque en la monarquía los jueces eran el rey, o representaban al rey, por eso tenían muchos privilegios porque eran el rey. Y los ciudadanos eran súbditos, o sea, eran inferiores porque eran ante el rey. Esto generaba una casta con muchos privilegios. Eso se fue trasladando al punto tal que en nuestro país, en vez de decir la casa de los tribunales, o el edificio de los tribunales, se dicen los palacios de justicia, y los máximos referentes se denominan como cortes. Esto está hablando incluso de una colonización desde la palabra en el concepto. De ahí es que nosotros es fundamental volver a la justicia en democracia, que presupone un juez o una jueza que está igual que cualquier ciudadano. O sea, el juez no tiene por qué no mojársele los zapatos si hay una inundación, y el juez no puede tener privilegio casualmente para que pueda emitir el juicio que determina la libertad, el honor y los bienes de los ciudadanos puestos a su consideración dentro de su jurisdicción y competencia. En ese criterio, fíjese que está lo que yo llamo soberbia pornográfica de poder en la Corte,
que Rosenkrantz, uno de los ministros que iba a asumir designado por un decreto violando la Constitución, no solamente se votó a sí mismo para ser presidente de la Corte, sino que además se votó de alguna forma a sí mismo decidiendo que no va a apartarse de las causas de clientes de su estudio, que hasta ese momento se venía apartando, porque ha decidido no hacerlo. Y le advierto que los clientes del estudio de Rosenkrantz son nada menos que todas las telefónicas, las grandes cadenas de medios de comunicación, incluso grandes empresas de distintos tipos, entre los cuales también están fondos buitres, dentro de fondos de inversión, etc. Imagínense que ya el vicepresidente de la Corte ahora está diciendo que él en esos casos no se va a apartar, o sea que va a emitir opinión, lo cual en sí mismo es grave. Pero además ya no anda con, llamémosle, disimulando cosas en cuanto a cómo se maneja con el poder, al punto tal que, como ustedes tendrán presente, está veraneando en el mismo country en donde está veraneando Macri, el country Cumelen en Villa Angostura. O sea, decir, ya no hace falta, como pasó con algunos magistrados que hubo que averiguar cuándo fueron a la Quinta de Olivos supuestamente a jugar el pádel y qué fallos salieron después. Él dice, mire, yo veraneo en el mismo lugar donde está el presidente Macri y yo puedo darme el gusto de comer asado, desayunar y caminar con él, jugar al pádel o al ajedrez. Esto es un mensaje concreto a la ciudadanía y esto no le hace bien al Poder Judicial porque demuestra, digamos, que este Poder Judicial ha perdido el rumbo gravísimamente. Fíjese, voy a hacer una asociación algo telúrica, ¿no? Ustedes recordarán que el Martín Fierro decía, hacete amigo del juez, no le dé de qué quejarse, porque siempre hay que tener palenque donde ir a rascarse. Esto que era tan cierto, en realidad iba destinado a ese pobre gaucho que si no tenía quien hablara de él, lo ponían dentro de la ley que llamaba vagos y males entretenidos, lo subían a la leva y lo mandaban a los fortines en el límite con los indios. Ahora resulta que la realidad ha demostrado que ese palenque donde ir a rascarse en este país lo tienen los poderosos, ¿no? Y eso es grave. Nosotros tenemos que tener una justicia que no existan palenques para nadie, sino desde la ley, y menos al servicio de los poderosos. Y esta Corte Suprema está demostrando, tanto con su accionar, en el sentido positivo, como su accionar como su no accionar, estar al servicio de muchos intereses que no le hacen bien al país, porque usted sabe que la Corte puede directamente demorar una causa, la cual no da la justicia. Usted sabe que la justicia tardía no es justicia. Tenerla, como la Corte no tiene términos para resolver, tenerla el tiempo que se le la gana, 1 año, 2 años, 3 años sin resolverla, o directamente salir por un decreto, un artículo que es vergonzoso, el artículo 280 del Código Procesal Civil, que dice que puede rechazarla sin dar explicación, o resolver a favor de los intereses poderosos. Creo que todo eso hay que superarlo. Por eso es urgente que se vayan los 4 miembros de la Corte existente ahora, porque en sí mismo le quitan peso moral a la Corte. Luego tiene que venir también fundamentalmente no solamente la designación de nuevos miembros, sino la ampliación, teniendo en cuenta primero la necesidad de la presencia de mujeres. En este momento no hay ninguna mujer, lo cual es gravísimo. También una presencia con sentido federal. En este momento la Corte tiene presencia nada más que la Pampa Húmeda, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Y otros criterios que tienen que ser respetados para empezar por de pronto a tener autoridad moral, por aquello que el pescado se pudre desde la cabeza, tratar de que haya una cabeza que no esté tan sospechada, que le dé autoridad moral a las decisiones. Doctor, no existe el conflicto de intereses con los jueces, porque lo que está proponiendo el presidente es seguir trabajando en sus casos de su estudio. No es un conflicto de intereses porque, a ver, opina y decide.
No le quepa la menor duda, pero él se ha autodesincriminado. Él ha dicho, digo yo, que no tengo más incompatibilidad con los intereses que ha representado y representa mi estudio jurídico, y decido. Y como es una de las máximas autoridades del Poder Judicial, y a su vez está de acuerdo en eso Rosati y los otros miembros, él le va a seguir actuando de esa manera, y ¿quién le dice nada? Este es el problema, es gravísimo. En este momento, con 3 votos al servicio de determinados intereses, ponen de rodilla al país. Ni hablar como el Fondo Monetario, a su vez, que es otro tema, nos pone de rodilla con créditos ilícitos, ilegales, odiosos, ilícitos, ¿no? Doctor, el tema del Fondo Monetario, ¿no? Este inglés que va a controlar cómo se va a manejar Argentina, lo va a controlar cada 3 meses y va a ser quien decida o no. ¿Usted cree que eso puede influir en el gobierno como para no tomar una medida con Joe Lewis en Lago Escondido? Bueno, primero creo que eso no debería influir de ninguna manera. Esto habla de algo realmente preocupante, porque el Fondo Monetario, ¿no?, que tiene un montón de funcionarios, podría saber que realmente no es bueno para un argentino, encima que le impongan un inglés que decida su futuro, por las razones que son obvias, que es la Malvinas y un montón de requerimientos de distinto tipo. Ya el solo hecho que el Fondo Monetario nos mande un inglés para esa tarea es una forma de apagarle el cigarrillo en el ojo a uno. Es decir, mira, yo te tengo agarrado, pero tu futuro va a depender de un inglés. Porque podría haber buscado funcionarios de todo el mundo, sí, ellos tienen funcionarios de todo el mundo. Ahora, a la gravedad esa del fondo, se suma la actitud argentina sumisa, que ya la manifestó en su momento Macri cuando se conmemoraba los 200 años de independencia, pidiéndole disculpas al rey de España por lo que habrán sufrido los españoles con estos latinoamericanos locos que querían ser independientes. Y ahí le otorgó la máxima condecoración que se entrega a la Argentina a un monarca en decadencia. Y ahora nos encontramos con que Jorge Lewis parece el gran benefactor de la Patagonia, porque hace obras de infraestructura en lugares sin respetar la ley. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hace prácticamente 18 años le ordenó que hiciera determinados caminos que no ha hecho. Pero a eso se sigue que el representante inglés del fondo vino y al otro día fue recibido por el jefe de la Policía Federal, y aparece en una foto flanqueado por la bandera inglesa y la argentina. Y digo yo, primero, eso habla de la sumisión, falta que digan Dios salve a la reina. Pero además, la bandera inglesa no tenía por qué estar ahí, porque si este hombre viene en representación del fondo, no de Inglaterra, no tiene por qué aparecer una bandera, porque el Fondo Monetario no tiene un país concreto, porque es un fondo internacional, o al menos en la apariencia. Esto habla de nuestros retrocesos, por la entrega que poco a poco se ha ido dando de nuestra verdadera soberanía, porque estos son actos que tienen que ver con la soberanía. Acá no se trata de un país que no quiere ser serio en el mundo, que no quiere pagar sus deudas, quiere pagar la deuda que corresponde, pero no estar colonizado y sometido con deudas que no corresponden, con montos que no corresponden y por modos que no corresponden. Porque esto es un colonialismo que ya empezó Bernardino Rivadavia con el empréstito de Baring Brothers, que nos prometieron dar 1 millón de libras esterlinas y llegaron acá 550 realmente, y pagamos 9 veces lo que nos entregaron durante 80 años y habiendo puesto como garantía todas las tierras útiles de la provincia de Buenos Aires. Esto habla de un sector del país que le gusta ese colonialismo, esa dependencia, o más, fíjese, Bernardino Rivadavia era un enemigo acérrimo de San Martín, al punto de estar que San Martín lo retó a duelo,
duelo que después no se concretó, pero lo retó a duelo. Y sin embargo, en este momento yo no sé quién compite en tener más calles y escuelas con nombre Bernardino Rivadavia, ¿no? Estas son de las cosas que a veces uno nunca analiza en la historia, y son los mismos personajes con nuevos nombres que siguen una impronta histórica que no nos hace bien. Y volviendo a la Corte, que tiene que ver con la soberanía del país, yo a veces digo, esta Corte también ha perdido peso moral, fuera de fallos como el que pretendió, de considerar 2 días de cárcel por cada día de detención de los que violaron gravemente los derechos humanos. Otro fallo de distintos tipos también gravísimo, pero que además nunca ha intervenido, porque la Corte es celosa. Lorenzetti, que dice, el Poder Judicial va a ser un poder independiente. Sí, pero si es independiente y soberano en su función, ¿por qué nunca intervino y declaró nula todos los compromisos de deuda externa en el cual se obligó al país a resignar los tribunales argentinos en tribunales ingleses o tribunales norteamericanos, y terminamos estando de rodillas ante un juez de inferior jerarquía mínima en Nueva York, como el juez Griesa, un juez de comercio, en manos de los intereses de fondos buitres. Sin embargo, usted ve que entonces se ponen de pie, de corbata, y exigen que el pueblo no se resista sediciosamente contra el Poder Judicial instituido, etcétera, etcétera, pero no lo hace de la misma manera cuando se trata de trabajar contra los intereses internacionales que nos sojuzgan, los colonizan y nos condicionan nuestro futuro, ¿no? Doctor, bueno, sabemos de que tiene un acto especial ahora al mediodía con la televisión israelí. Hoy adelanté yo de que usted era el primer juez argentino que había llevado al juicio de Stuttgart, en Alemania, a un criminal de guerra nazi. ¿Por qué no nos hace un resumen pequeño y después lo tocaremos en otra entrevista? Bueno, le digo, yo tuve el privilegio histórico de detener personalmente a Josef Franz Leo Schwamberger, que era un criminal nazi que venía huyendo. En realidad, en su momento fue juzgado en Austria y lo condenaron por graves violaciones de derechos humanos, pero vino a la Argentina en los años 60, bueno, tiene una serie de peripecias. Después llegó el pedido de extradición en La Plata, donde estaba radicado, huyó a Canadá, después volvió y seguía huyendo hasta que lo detectamos acá en la localidad de Huerta Grande. Y la importancia de la detención y personal era la importancia de la civilización con mayúscula. O sea, personalmente un juez, con la única arma de la firmeza de su convicción y la lapicera por la cual firmaba su detención, detenía a una persona que no había trepidado en matar, extorsionar, robar, mandar a campo de concentración a miles de personas. Esto le daba un peso moral especial a la actitud, detención de la cual los trámites formales que quedan en el país se concedió la extradición. Y el otro hecho trascendente que nunca se ha dado a conocer con esta importancia en este país, que muchas veces fue refugio criminal nazi. Algún día podemos hablar todos los que vivieron, incluso uno que vivió, fue concejal y está enterrado en este momento en Santa Rosa de Calamuchita. Era la justicia argentina, de un juez de la democracia, que en ese sentido sentía representar el sentir de los argentinos, que iba nada menos que a ser juzgado por un tribunal alemán de Stuttgart, que lo condenó a cadena perpetua y murió en la cárcel a los 92 años. Eso tenía un simbolismo de reivindicación de derechos humanos y de dos países que se volvían a poner de pie: Argentina, en lo que ha tenido de refugio de criminales nazis, y Alemania en lo que tuvo de tener que haber anidado la lógica del nazismo hitlerista, ¿no? Creo que eso fue muy importante para el país y bueno, que debe quedar en la historia con mayúscula para el bien de la humanidad y de los derechos humanos, ¿no?
Bueno, convengamos nosotros acá en nuestra perla turística de la zona, que es la localidad de Miramar, tenemos el Hotel Viena, que era alemán, y algunos testigos presenciales de esa época, dicen de que te contrataban si hablabas alemán, entonces atendías a todos los europeos que llegaban a Miramar. Y si no sabías hablar el idioma, bueno, te encargabas de cocina o de cosas. Entonces dice que a una de las partes del hotel iban y bajaba algún jerarca con vajilla de primera, ¿no? Así que, bueno, eso te daba la idea de que en un principio era como si hubiera sido un hospital para recuperación de jerarcas nazis heridos en guerra. Pero, bueno, la historia nos dejará la duda. Estuvo el general Juan Domingo Perón visitando Miramar, visitando el hotel, eso se recuerda también, como también recuerdan algunos testigos, ver soldados hacer guardia en las afueras del hotel. Pero, sí, la Argentina tiene mucho que hablar en eso. Está el Hotel Edén de la Falda, menos en Córdoba. Bueno, es para hablar un rato, ese merece otro programa, Marcelo. totalmente que sí, y lo vamos a hacer. Doctor, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por habernos atendido. Sabemos que hoy tiene un día complicadito, más que nada por la diferencia de horario y demás, pero bueno, vamos a estar atentos a la posibilidad de replicar si hay alguna información sobre lo que va a ser este acto. Bueno, ha sido un gusto como siempre. Un saludo a vos y a tu audiencia de todo nuestro querido noreste cordobés, a veces tan ignorado, ¿no? Recuerdo en su momento yo que he sido abogado de la cooperativa de morteros, de toda esta zona, que ustedes recibían más televisión de Santa Fe que de Córdoba. Trabajamos con la repetidora de Canal 10 allí. O sea, parece mentira que esa zona también fue ignorada desde el punto de vista de noticia y presencia mucho tiempo por Córdoba, ¿no? Ojalá eso se vaya superando como merecen, ¿no? Hasta en materia eléctrica. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, doctor. Un buen dato, ¿eh? No sabía de que había estado en la cooperativa de la ciudad de Morteros. Sí, yo trabajé mucho por el tema de la televisión y el sistema de cable para la cooperativa de morteros. Eso es otro tema, una lucha que tuvimos para que las cooperativas y las mutuales y la organización de la sociedad civil sean titulares de licencia. Esa es otra historia para hablarlo, pero fue heroica también el accionar de la cooperativa eléctrica de Mortero, ¿no? Doctor, muchísimas gracias, un abrazo grande y bueno, mucha suerte para hoy, ¿eh? Gracias, Marcelo, buenos días. Bueno.